Buenos días, mis hermanos. Nos encontramos con el Catecismo para Adultos. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y vean. Vamos a comenzar otro libro, el tercero, que es sobre la Iglesia, Misterio, Sacramento de Salvación. La Iglesia, Sacramento de Salvación. El objetivo es introducir en el estudio de la Iglesia como sacramento de la unión íntima de los hombres con Dios para comprenderla, apreciarla y comprometernos en su misión. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la Iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la humanidad de todo el género humano. Este es el sacramento, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Ser el sacramento de la unión de los hombres con Dios es el primer fin de la Iglesia. Como la comunión de los hombres radica en la unión con Dios, la Iglesia es también el sacramento de la unidad del género humano. Esta unidad ya está comenzada en ella porque reúne hombres de toda nación, raza, pueblo y lengua. Al mismo tiempo, la Iglesia es signo e instrumento de la plena realización de esta unidad que aún está por venir. La Iglesia es sacramento, misterio de Cristo. El auténtico sacramento está en la persona de Jesús, pero mientras dura este tiempo que pasa, la Iglesia hace presente el sacramento de Cristo. La Iglesia como grupo humano es visible y la incalculable gloria que encierra el plan salvífico de Dios se hace visible y palpable por medio de la Iglesia. La realidad oculta de la salvación que manifiesta la Iglesia solo se puede llegar a descubrir por la fe. Cuando hablamos de la Iglesia como misterio, no estamos hablando de algo que no se puede conocer, sino de una realidad portadora de la salvación que se manifiesta de manera visible, de una realidad cuyo origen, permanencia y fin no depende de las decisiones humanas, sino de Dios. Con la palabra misterio se quiere presentar la verdad integral de la Iglesia, su dimensión humana y divina, lo sensible y lo invisible. Por una parte, nos lleva a reconocer que no se puede dar una definición de lo que es, pues es misterio que no se puede definir, ni abarcar, ni agotar, pero sí podemos describirla. La Iglesia nunca llegará a ser comprendida totalmente, pues en ella vive Cristo, que es un misterio que rebasa todo entendimiento humano. El Concilio Vaticano II dice que la Iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. La Iglesia no se identifica con Cristo. La Iglesia no es Cristo. El único sacramento es Cristo. Jesucristo es el centro, el único mediador entre Dios y los hombres. La supremacía la tiene Jesucristo, ya que la Iglesia no tiene más luz que la que irradia Cristo, Salvador del mundo. La Iglesia es el primer sacramento que emana de Cristo. También nos está indicando que la Iglesia no es sacramento por sí misma. La finalidad de la Iglesia es el reino de Dios, la unión de todos los hombres con Dios y la unión de los hombres entre sí. La Iglesia representa el germen y el comienzo de este reino de Dios en la tierra. La Iglesia realiza lo que significa, construye el reino, es signo de salvación inclusive para los que no pertenecen a ella,
Por lo tanto, no debe centrarse en sí misma, sino que debe ser reflejo y transparencia de Cristo. Si Cristo es el sacramento de Dios, la Iglesia es para nosotros el sacramento de Cristo. Resumiendo, la Iglesia es en Cristo como un sacramento. Esto quiere decir, depende absolutamente de Cristo, en su ser y en su actuar. Encuentra en Él su fundamento y su finalidad última. No existe por sí, ni existe para sí. No vive de sus propios recursos y fuerzas, sino gracias al Espíritu de Cristo resucitado, que está siempre vivo y actuante en ella. La Iglesia es sacramento de salvación. No solamente decimos que la Iglesia es sacramento, sino que decimos que es sacramento de salvación. La única razón de ser de la Iglesia es la de continuar en el mundo la misión de Cristo. Como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. Por consiguiente, la Iglesia es instrumento, sacramento de Cristo, en orden a la salvación de los hombres. Para la Iglesia, el compromiso de salvación es su misión propia. Si la Iglesia no es portadora de la salvación, no significa nada. Que la Iglesia sea sacramento universal de salvación significa que la luz de los pueblos es Jesucristo y que la Iglesia es reflejo de esa luz. La Iglesia actualiza la acción de Jesucristo en medio de los hombres. No es simplemente una señal que indica dónde se encuentra la salvación, sino que en la Iglesia misma encontramos a Jesucristo, que es la salvación de todos los hombres y de todo el hombre. Ella tiene la convicción de que ha sido llamada por Jesucristo para recordar a los hombres que Cristo es el único Salvador. Así como Jesucristo hizo presente su salvación a través de signos, milagros y palabras, así la Iglesia debe expresar la salvación de Cristo a través de signos creíbles para el hombre de hoy. La Iglesia, por tanto, se presenta como sacramento universal de salvación en cada etapa histórica de la humanidad. Guarda en tu corazón estas palabras. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, por eso es el sacramento de Dios. La Iglesia es en este mundo el sacramento de Cristo Salvador. La Iglesia es signo e instrumento de la comunión con Dios y entre los hombres. Confrontemos. Con esta sesión de catequesis nos introducimos en el estudio, reflexión y oración sobre nuestra Iglesia. Es necesario acercarnos a su realidad. No se pretende solo defender la Iglesia, ni disipar todas las dudas, pero sí tratar de clarificar el ser y el quehacer de la Iglesia. Nuestra Iglesia no es aceptada aún por muchos de nuestros contemporáneos debido a las sombras que se ciernen sobre su historia. Podrán decir que la Iglesia traiciona lo más nuclear y original del mensaje traído por Jesucristo, que optó por los pobres y predicó el amor aún a los enemigos. Pero esto no es tan objetivo, pues se tiene la sola idea de Iglesia e institución. Con muchos recursos económicos, aliada con los poderosos de este mundo, fracasada y puritana en el aspecto social, intolerante y exigente en la obediencia a dogmas infalibles. Los católicos no ocultamos la verdad histórica, no negamos las sombras, pero tampoco negamos las luces radiantes de sus mártires mexicanos que al grito de ¡Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe! Ofrendaron su vida. No olvidemos los grandes testigos de todos los tiempos, como la Madre Teresa de Calcuta y el Papa Juan Pablo II. Las grandes obras de desarrollo a favor de los más desposeídos, la creación de hospitales,
la promoción humana que llegaron a ser verdaderos actos de progreso como Vasco de Quiroga en Michoacán, la defensa de los indios por Fray Bartolomé de las Casas y misioneros como el padre Eusebio Quino, descubridor de la península de Baja California. Pero sobre todo, y lo más importante, la Iglesia ha guardado la memoria de Jesucristo. Sin ella no podríamos conocerlo, seguirlo, ni presentarlo como la esperanza de la humanidad a nuestros contemporáneos. ¿Qué luces y sombras encontramos en nuestra comunidad cristiana? ¿Cómo perciben a nuestra iglesia la gente que no es católica? ¿En qué se nota que la iglesia está siendo signo de salvación de Jesucristo? Expresemos nuestra fe. Al iniciar este momento de nuestro recorrido para conocer más a Jesucristo y su iglesia, necesitamos ponernos en las manos de Dios, pidiendo que nos envíe su Espíritu para comprender esta iglesia que amamos. Vamos a terminar con esta oración, mis hermanos. Dios nuestro, que con la admirable providencia dispusiste que el reino de Cristo se extendiera por todo el mundo y que todos los hombres participaran de la redención, haz que tu iglesia, sacramento universal de salvación, manifieste y realice entre los hombres el misterio de tu amor. Por Cristo nuestro Señor. Muchas gracias.